Muy buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre la protección animal, ¿sí? Nuestros seres queridos que se encuentran olvidados por la legislatura. Vamos a trabajar un poco ciertas cuestiones que tienen que ver con una protección integral en este nuevo y posible y eventual y futuro marco normativo. Vamos a hacer hincapié en algunas cuestiones fundamentales que entiendo que le dan una soltura mayor al marco legal, que hace a una protección más integral, racional e inclusive hasta más efectiva. Y ahora voy a explicar por qué más efectiva. Hay ciertas cuestiones o consideraciones que, si bien no comparto, lamentablemente por un principio de proporcionalidad es más que justo, de igual forma. Y lo digo desde un punto de lado sintiente, por lo que siento por estos seres vivos. Pero bueno, no importa. Les pido unos segundos para poder dar inicio a lo que son los aspectos fundamentales de las dos leyes, ¿sí? La vieja a nivel nacional y todo lo que tiene que ver con el proyecto de reforma de la ley Conan. Hemos hecho un cuadro comparativo que, para todos aquellos que estén interesados en tener o que les llegue por mail el cuadro comparativo sobre la ley vieja, le llamo ley vieja a la ley actual, ¿sí? Y a las leyes provinciales en destaque y en comparación con lo que es la ley nueva o el proyecto de ley nuevo con la ley Conan, ¿sí? Esto que se propone, todos aquellos que me lo quieran pedir tienen la posibilidad de pedírmelo al privado, no hay ningún problema. Bueno, vamos a hablar de algunos aspectos fundamentales, ¿sí? Y vamos a trabajar las cuestiones subdivididas en temas. Bueno, tenemos normativa vigente a nivel nacional y a nivel provincial. La base jurídica es la ley 14.346, ¿sí? Y varias leyes provinciales que, según la jurisdicción corresponda, darán un marco de protección. Por otro lado, la ley nacional actual, la ley Conan, que se propone como proyecto de ley. El nombre de la ley está puesto por el perro del presidente actualmente. ¿Y cuál es la primera definición que nos encontramos? ¿O qué es lo que primero tenemos que tratar en este marco regulatorio legal? Primero, lo que se modifica y es ampliamente interesante es la definición de maltrato animal. ¿Por qué? Bueno, en la ley actual, me gusta decirle vieja, ¿sí? Siempre un rotulado, una etiqueta, ¿sí? No solamente porque es vieja del año 1900 y pico, sino por el tema de la definición, en el grueso. Define el maltrato animal, ¿sí? Como un acto de crueldad hacia los animales, con ejemplos específicos. O sea, esta ley actual, ¿sí? Restrictiva, ¿sí? Enumera ciertos actos de violencia. En ello enumera que maltrato animal es no alimentar, ¿sí? Con calidad y cantidad suficiente a los animales domésticos o en cautiverio. Punto y coma. Cuando refiere a esto, hace referencia a no alimentar en calidad y cantidad. La ley peca por exceso. ¿Qué es alimentar en calidad y en cantidad? O sea, la norma es un poquito vaga acá, divulga, es oscura y no se sabe bien qué decir, si se ajusta a la cualidad económica de la persona o a qué se refiere. Yo entiendo que se refiere, por una interpretación lógica, a tenerlos muertos de hambre, ¿sí? Más que lógico. Ahora bien, esta primera definición no es lógica, sí. Abarca a todos los animales domésticos o a todos los animales también en cautiverio, si es una disyuntiva y el conector de la O. Dice animales en cautiverio o domésticos. En realidad debería ser animales domésticos y en cautiverio, ¿sí? Esto de la disyuntiva uno u otro tampoco abarca hacia todos o a algunas especies reservadas. Todos sabemos que hay algunas que son especies de interés nacional. Bien, la nueva ley ya propone un marco regulatorio mucho más extenso y con una característica denotable mucho más amplia. Antes de dar las nuevas definiciones y los puntos característicos de esta nueva ley, voy a pasar a comentarles la nueva definición. La nueva definición dice que maltrato animal es cualquier acto u omisión que cause un dolor, sufrimiento, daño físico, daño psicológico, estrés en el animal, ya sea de manera intencional o por negligencia, incluyendo, pero no limitándose a golpear, mutilar, someter a trabajo excesivo, ¿sí? O privar también de alimento, agua y atención veterinaria adecuada, ¿sí? Tendientes a mantener las condiciones de la vida del animal, ¿sí?
Entonces, todas aquellas conductas que tiendan a evitar, digamos, las condiciones dignas del animal, ¿sí? Y sus necesidades biológicas o etonológicas, hacen a un maltrato animal suficiente para ser considerado maltrato animal y encuadrar dentro de este nuevo concepto de ley. Ahora bien, ¿qué es importante en el marco regulatorio y diferenciario con la ley anterior? Que esta nueva ley propone una definición mucho más racional e integral, o sea que el foco es racional e integral respecto de conductas más específicas. Tiene un punto de vista emocional porque atiende a conductas que no están reguladas específicamente como un daño físico, ¿sí? Sino te habla del nivel de vida, la calidad de esa vida que se pretende dar, ¿sí? Y como todos ya conocemos que los animales poseen estrés o se les causa estrés en determinadas circunstancias, ¿sí? También tiene que ver con una ley moderna y comprensiva para con estos animales vivientes y sintientes, como lo dice la doctrina. Ahora bien, en otro punto penal, ¿sí? Esta es la definición de maltrato. Ahora, ¿qué se diferencia una de otra? Los tipos penales. La ley actual penaliza el maltrato y los actos de crueldad, ¿sí? Como sanciones leves. Buen punto, número 1. Va de penas de 15 días hasta 1 año de prisión. Más no. O sea, fíjense cuántas veces tienen que cometer delitos y le damos un doble changüí. Probation, por ejemplo, que comete un delito y otro delito más, tiene 2 años. O sea que tiene que cometer 3 para ir preso, ¿sí? Si así fuera la cosa. Porque 1 más 1 como máximo, se revoca el beneficio de la probation y se la dará condicional. Tiene que cometer 3. O sea, le damos 3 changüí a un posible agresor. Con la ley nueva se proponen penas más severas de hasta 3 años de prisión. Se crean nuevos tipos penales conforme a la definición anteriormente explicadas que hacen a una connotación de conductas típicas muchísimo más gravosas. Bien, o sea que acá le reducimos la posibilidad de drenar, digamos, la vida de estos animales, de lesionar el bien jurídico hasta 2 oportunidades. Vaya uno a decir, según el grado de crueldad y conforme las circunstancias de los hechos y conforme el artículo 41 a la hora de evaluar, por ejemplo, si una persona mata, degolla o se acuerdan, por ejemplo, cuando atan un animal con una correa a una motocicleta y lo lleva, podría dar inclusive a un buen criterio fiscal a la pena máxima de 3 años, lo cual bastaría con un solo delito más leve para que se cumpla en efectiva. La ley es mucho más gruesa, respetando la proporcionalidad, porque la verdad que es proporcional en relación a la vida de un ser humano, ¿sí? Pero se le disminuye la posibilidad de actuación al posible malhechor para evitar el grado de injusticia respecto de estos seres vivientes y sintientes. O sea, se amplían los tipos penales, ¿sí? Y las acciones típicas. Con respecto a las acciones prohibitivas, como dije, la ley actual habla de golpear, lastimar, mutilar o experimentar sin anestesia ciertas actividades, ¿sí? O intervenciones sobre el animal, como así también abandonar al animal. Ahora bien, la ley nueva establece nuevas prohibiciones, por ejemplo también lo que es las crías en condiciones infrahumanas, explotación en espectáculos públicos sin debida autorización, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con una reglamentación extra. Con respecto a la protección de las especies, anteriormente, y hablo de esta ley cuando me refiero, ¿sí? Está protegida en relación a los animales domésticos y algunos silvestres en peligro de extinción, ¿sí? La nueva ley readecúa esta problemática y ya habla de la protección de todas las especies, o sea, incluidas las que están amenazadas de peligro y cualquier otra especie de animal, o sea, focaliza a los en cautiverio, a los silvestres, a los domésticos, todo. Ya habla, ¿sí? De seres sintientes y vivientes de todos por igual, o sea, aplica un debido criterio de igualdad frente a la sistemática del cambio, o sea, conforme el auge social se requiere una protección integral. Por ende, la ley no solamente es integral y moderna, sino que es mucho más objetiva a la hora de ampliar las conductas típicas y la protección del principio de igualdad. Todos merecen la misma protección por ser seres vivientes y sintientes. Me parece más que correcto. El punto focal, ideológico y fundamental de la ley pretende llegar a un buen fundamento para que se pueda aprobar. No le veo ningún tipo de objeción a este marco regulatorio. Con respecto a la responsabilidad legal, ¿sí? Antes también se establecían sanciones penales y administrativas de carácter leve. Ahora, por ejemplo, se establecen sanciones mixtas, leves y administrativas, en el cual puede recaer sobre una persona, ¿sí? Por ejemplo, el dueño de un criadero, ¿sí? Si se lo allana o demás, si se ve las circunstancias específicas en el cual tienen los animales, no solamente se le puede prohibir la actividad, imponer una pena de multa con carácter o naturaleza penal, sino también una sanción penal.
Ojo también con el non bis in idem a la hora de ver esta situación, que esto quedará a la hora de analizar, focalizar si puede o no vulnerar o rozar el principio del non bis in idem, sí, pero quedará para ver en algún caso concreto y conforme la jurisprudencia se expida. Por otro lado, en la educación y concientización, ¿sí? A nivel nacional tenemos una escasa mención de programas educativos a nivel nacional y provincial sobre cómo evitar esto. Si bien tenemos la ley de prohibición de tracción a sangre, todo, o sea, el fundamento, como se la conoce, ¿sí? Hay una poca concientización o pocas políticas a nivel nacional que implique, por ejemplo, el cambio de un caballo, por ejemplo, ¿sí? La tracción a sangre con respecto a un motovehículo. Algunos municipios, algunas provincias lo estaban aplicando, pero luego algunos municipios, comunas, etcétera, lo dejaron de aplicar por el tema del presupuesto. O sea que había como una derogación tácita por costumbre social. Ahora, en esta nueva ley se propone una implementación de programas de educación sobre los derechos de los animales y un fortalecimiento en consonancia, en consideración entre una cooperación entre las provincias, ¿sí? Y la nación, a los fines de elaborar un nuevo registro respecto de los infractores, de los sancionados, respecto de este tema particular y en específico, lo cual me parece una política integrativa totalmente perfecta, acorde, objetiva, progresiva, ¿sí? Y totalmente acorde a la situación social, ¿sí? Ya que Argentina, por estadística, es uno de los países que posee una mayor cantidad de animales a nivel mundial. Conforme a esas estadísticas también se puede hacer una consideración sobre el estado de los animales que hay en calle, ¿sí? Y sobre toda la violencia animal que circunscribe a lo largo de todo el país. Ahora bien, con esta coordinación interjurisdiccional, que me parece un fin loable o fundamentacional, a la hora del dictado de sanción de esta ley, me gusta recalcar la proposición fáctica de estas nuevas conductas prohibitivas y las nuevas sanciones penales que propone la ley. Ahora bien, con respecto a los órganos de aplicación, antes se entendía, ¿sí? A cargo de la fuerza de seguridad, los policías, fiscales y jueces, ¿sí? Ahora se crea, con esta nueva ley, se pretende crear un órgano especializado tendiente a la protección de los animales y a la aplicación y supervisación, ¿sí? O supervisar la implementación progresiva de esta ley. Claramente esto va a llevar presupuesto, porque no es solamente un depuro de ideas, sino que en la conjetura y tratativa de estas ideas es importante recalcar cómo se va a implementar progresivamente. Todos sabemos que no solamente una ley se aplica con una finalidad o una tratativa, que es lo que le da el basamento fundamental para poder adquirir la sanción, la finalidad, sino también tenemos que estar hablando de la cuestión monetaria, ¿sí? Y el presupuesto, para que la finalidad objetiva de la ley no propugne y no quede en un desuso jurídico, sino que tenga una aplicación real y fáctica que permita una realidad jurídica, ¿sí? En el punto de vista no solamente sociológico, normológico, sino también valorativamente o axiológicamente aplicable, ¿no? Bien, otra situación importante es el tema de las denuncias y la protección. Antes los procedimientos, como todos sabemos, ¿sí? Se inicia a través de la policía, de la fiscalía o de la denuncia de un tercero, ¿sí? O de la propia víctima, es decir, el dueño del perro, por ejemplo, ¿sí? Si lo entendemos como un animal sintiente o viviente. Ahora se mejora el acceso a las denuncias con plataformas digitales en el cual se proponen líneas de atención directa, aparte de lo que son los medios electrónicos, sino un nivel o un canal de llamada en el cual le permite a la persona una atención inmediata frente a una situación de abuso o maltrato, frente a este tipo de circunstancias fácticas, ¿sí? Típicas, si se aprueba la ley, ¿sí? Y punibles. Bueno, con respecto a los cambios relevantes, como para darle un cierre a esta conjetura, podemos hablar de un endurecimiento de las penas, ¿sí? El proyecto propone aumentar las penas por los actos de maldad y crueldad, lo que tiene un efecto disuasorio en la sociedad. Me gusta siempre relacionar el derecho penal, y esto tiene que ver con una teoría de la pena, ¿sí? Una prevención, obviamente negativa. Estamos porque la idea es intimidar, ¿sí? Una especie de coerción o psicológica que pretenda que si vos haces esto vas a recibir esta pena. Tengo mis críticas respecto de ello, porque la verdad que tuvimos varias reformas en el Código Penal tendiente a adoptar este tipo de postura, que no solamente es inconstitucional, ¿sí? Sino que nos ha demostrado que las estadísticas es que cada vez hay, por ejemplo, más femicidio o más tipos de delitos, lo cual entiendo que la implementación de políticas es fundamental. No solamente magnificar o implementar nuevas conductas penales con respecto a cómo se puede entender el maltrato o el sufrimiento de un animal, que está bien desde el punto de vista empático posicionarse enfrente a otro animal, ¿sí? Otro ser vivo, ¿sí? Así como es una planta, me parece totalmente empático desde nuestro punto de vista y nos hace avanzar
¿sí?, sino también la forma de implementación. Si podemos prevenir y podemos dar un mayor marco de protección preventivo, y no el derecho penal como siempre actúa ex post, me parece una forma de bajar la incidencia o la tasa de incidencia de estas conductas típicas por parte de estas personas. Así que más que loable el proyecto de ley con respecto al endurecimiento de penas, aunque yo haría foco en la política de prevención más que en el endurecimiento de la pena, porque le sigue dando changüí por la pena en expectativa tendientes al artículo 76 bis y el 26 y 27 del Código Penal, como es la probation y la condena de ejecución condicional. Ahora bien, propone una cobertura más amplia, como dije, como resumen, de estos cambios relevantes respecto de las conductas típicas y la definición. Es mucho más abarcativa, es objetiva, respecta el principio de proporcionalidad y también el principio de máxima taxatividad legal e interpretativa. Cuestión que la ley actual solamente establece actos de violencia, pero peca por exceso en algunas consideraciones sobre, por ejemplo, qué tipo de animales, porque no aclara todos los animales, no es integrativa, como a su vez también en algunas conductas. Bien, establece innovaciones tecnológicas a los fines de plataformas digitales, seguimiento de las causas, tipo de denuncias, ¿sí?, o organismos o instituciones públicas, ¿sí?, para la detección de estos tipos de problemas. Y por último, hace énfasis fundamental en los programas de educación que en la ley actual no están o se encuentran en desuso. Lo que propone es la creación de específicamente programas de educación y organismos para poder promover una mejor política de cuidado animal. Eso fue todo lo que podemos exponer en el vivo de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda que tengan, se los respondo. También tenemos el cuadro comparativo para poder transmitírselo al mensaje privado. Todo aquel que lo quiera me manda un mensajito por privado y se lo mandamos. Si no hay ninguna duda y ninguna pregunta, damos por finalizado el vivo y desde ya les agradecemos siempre.